Porque me están cargaron. ¿Te cuesta cargar, Moni? Sí, está cargando. No sé qué están viendo ustedes, pero está el circulito, No, está cargando. todavía no se está viendo nada. Va, yo al menos no veo nada, no sé ustedes. No, yo tampoco nada. Está cargando. A ver, para acá otro intento. No sé, porque nunca tarda tanto en cargar un archivo. A ver, voy a intentar otra vez. ¿Se compartir otra vez? PowerPoint. Ahora ves, no sé, se había quedado como titladito, como trabadito. A ver ahora. Ejercicio 7. Todavía no se ve nada, ¿eh? No, ya sé, pues estoy buscando el ejercicio 7. Ah. ¿Dónde está? ¿Verdad? Decime que no lo cargo. 31. ¿Están todos? Bueno. 5A, 6, 7. Ya va. Es más el tiempo de carga que el tiempo del ejercicio. Y sí, porque ese es muy fácil. Es cortito. Mm. Y dice que lo está cargando. O sea, sí es cierto. Viene lento hoy. Ahí está, ahí Por empezó. eso no activé la cámara, por eso. Porque estaba... Bueno, yo desactivo la mía. Bueno. Estamos viendo ahora el ejercicio 7. ¿Sí? Sí se ve, profe. Sí, Gracias. Demostrar que en cada uno de los puntos de intersección de las gráficas de y igual x e y igual 1 sobre x, las rectas tangentes son perpendiculares entre sí. Y después graficar. O sea, hay mucha información en un renglón y medio, en 2 renglones. Demostrar es una demostración, o sea, de movida ya es algo que es cierto. Si me dicen demostrar es porque es algo que ya se cumple. Que en cada uno de los puntos de intersección de esas 2 gráficas, las tangentes son perpendiculares. ¿Por dónde arrancaríamos? ¿Por dónde arrancamos? por encontrar los puntos de intersección. Exactamente, por encontrar los puntos de intersección. Hoy ya hicieron un par de ejercicios de ese estilo. ¿Cómo había que buscar los puntos de intersección? Planteo el sistema de ecuaciones y después puedo utilizar igualación. Puedo utilizar el método que me guste, está bien, perfecto. Entonces planteo el sistema de ecuaciones y busco resolverlo de alguna manera. ¿Sí? Muchas veces igualación es cómodo, por eso lo resolvemos por igualación, pero va a haber casos que se les va a complicar incluso igualación, así que tengan en mente que había otros métodos. Uno está muy acostumbrado a igualar, eso es verdad. Entonces, tienen una igual a la otra y están de acuerdo que llegamos a esa solución, a un módulo de x igual a 1. Sí, profe. ¿Hasta ahí va bien? O sea que ¿cuántos puntos son de intersección? 2, 1 y menos 1. X igual a 1 y x igual a menos 1. Acuérdense que cuando les piden los puntos se dan con las 2 coordenadas. ¿Tá? Así que el punto de intersección, uno de ellos es el 1, cuya imagen es 1,
y el menos 1, ¿sí? La imagen la buscan en cualquiera de las dos funciones, tiene que dar lo mismo. ¿Hasta acá estamos? Sí, además de este concepto, viste, cuando expliqué el de la parábola, insistí con el sistema de ecuaciones, es como un concepto clave, ¿no? Sí, por eso. Hasta acá buscamos los puntos de intersección. Ya tenemos los puntos de intersección. ¿Y ahora qué es lo que queremos probar? Que las rectas tangentes sean perpendiculares entre sí. Ajá. Y si las rectas tangentes son perpendiculares, ¿qué tiene que cumplirse entonces? Que la pendiente de una tendría que ser la recíproca inversa de la otra. Exactamente. La Otra pendiente vez. de una, que yo la llamé M1, tendrá que ser recíproca y opuesta de la otra, ¿sí? M1 le puse la recíproca y opuesta de M2. Si una me da 2/3, la otra me tendrá que dar -3/2 para que sean perpendiculares. ¿Y cómo determinamos la pendiente de la recta tangente? Para saber si son perpendiculares necesito eso. Con la derivada. Con la derivada. Son dos funciones muy simples, ¿no? En este caso. A ver la primera. En el caso de la tangente a la recta y igual a x, ¿cuál va a ser? Y'. 1. Y' vale 1 independientemente de x, ¿no? O sea, y igual a x es la recta que hoy usaron, la bisectriz del primer cuadrante, así que tiene pendiente constante. Todo el tiempo la pendiente de esa vale 1. ¿Qué pasa con la otra? Con 1 sobre x. ¿Me conviene escribirla como x a la menos 1 para poder derivarla más fácil? La puedo derivar 1 sobre x, pero tendría que hacer regla de cociente. Para evitar la regla de cociente me conviene escribirla como potencia, que es más fácil derivar. ¿Cuál es Sí. la derivada? Sería menos x a la menos 2. Sí, así es. Sería menos x a la menos 2, ¿sí? Menos 1 por x a la menos 2. Y tengo que ver cuánto vale en ese punto, porque estoy analizando las dos en un mismo punto, ¿no? Me queda menos 1. Todo analizado en el punto, en el primer punto de intersección estamos trabajando. Así que la pendiente en ese punto me da menos 1. ¿Cumple con la condición que pedimos? Tenían que ser recíprocas y opuestas. 1 y menos 1 son recíprocas y opuestas. Sí, son recíprocas Sí. y opuestas. Así que la primera la cumplió, ya lo demostramos con esta. Hay que hacer exactamente lo mismo en el otro punto. Hay que hacer exactamente todo lo mismo, pero ahora en x igual a menos 1. Y resulta que la primera de las dos, o sea, y igual a x, tiene pendiente todo el tiempo la misma. O sea, la pendiente de y igual a x, no importa de dónde me pare, me va a dar siempre lo mismo. ¿Y qué pasa con la otra? ¿Qué pasa con 1 sobre x? Si le evalúo, ahora estoy en menos 1. Queda ¿Cuánto me da menos la 1 pendiente? sobre 1. Queda menos 1. Así que otra vez lo mismo. Otra vez se cumple que son recíprocas y opuestas. ¿Sí? A ver en el gráfico si lo vemos. Porque pedía graficar también. Ya estaría demostrado que las rectas son perpendiculares, que las tangentes a esas dos gráficas en esos puntos son perpendiculares. Fíjense el gráfico. Por un lado tenemos la recta y igual a x. Por otro lado tenemos la gráfica de 1 sobre x, que es la hipérbola equilátera.
Fíjense en los puntos de intersección. O sea, en el gráfico hay que mirar lo que pide que miremos. ¿Qué pasa en los puntos de intersección? Justamente los puntos de intersección son el par 1, 1 y el par -1, -1. Esos son los puntos de intersección entre la curva, la hipérbola, y la recta identidad, la función identidad. Ven que las tangentes a cada uno de ellos incluso está machacada y reforzada. O sea, la tangente de la recta identidad está sobre ella, es ella. Ella misma es su tangente, está encimada. Y la tangente de la curva, que es la que dibujé exagerada, es perpendicular a la tangente de la recta identidad. En ambos puntos se ve que son perpendiculares entre sí. ¿Lo ven? Sí, sí, profe, se ve. Sí, profe. ¿Te aclaró el panorama para el que estaba con este problema, que tenía un tema con este problema? ¿Está? El que Sí, preguntó profe. por este ejercicio, ¿lo entendió? Bueno, No dejo de ubico quién presentar. es el que preguntó por este ejercicio. ¿Quién había preguntado por este ejercicio? Yo, profe. Pereira. ¿Pereira? Sí. ¿Y ahora te quedó claro? Sí. Bueno, después el 6 la profe te lo subió a los archivos. Lo vamos a subir, va a Todavía no armarme lo la subí, lo voy a carpeta. subir, ¿sí? Sí, sí, todavía no armé la carpeta. Y lo mirás de ahí, ¿sí? Dale, Ahora profe. voy a Gracias. buscar. Si no tenemos que hacer todo. Y ahora va a ser uno que es mucho más complejo que ese, Voy a buscar el 20. profe. Ahora vayan mirando y vayan leyendo el ejercicio 20. Vayan leyendo el enunciado y ubicándose, pensando qué harían en el 20 antes que la profe empiece a compartir y todo eso. Oh, Todavía no se compartió. no, porque no lo tengo en los datos adjuntos. Ahora lo voy a buscar en otro lado, porque no está en los datos adjuntos como el otro. No sé qué pasa. ¿A dónde me lo habrá bajado? Es la pregunta del millón, ¿viste? A veces no sabes dónde lo baja. Donde me lo baja siempre no está. Así que lo voy a buscar a ver acá. Si está suelto. No, acá no está. El otro estaba, es rarísimo, porque hay uno que sí y otros que no. Introducción a derivada, derivada. ¿Por qué están todos los demás? Es la pregunta del millón. ¿O no lo vi yo? Incluso tendría que estar arriba. ¿Por qué no está? No, este en el celo, ahora no sé cómo pasarlo. Videos, mirá, 19 no está. No me carga el del equipo, a ver. Como hacía con la tablet. ¿Querés que te lo suba acá a los archivos de Teams y a lo mejor te es más fácil desde ahí? A ver, por ahí de ahí sí. Bueno, a ver, voy a armar la carpeta de hoy y lo meto ahí adentro. Porque si no, tendría que estar en equipos ahí ahora.
Ahí ahora lo voy a cargar, ¿eh? Todavía no me aparece la carpeta tampoco. Será Me que parece yo la ayer clase me lo descargué de tu celular. Ya lo estoy cargando. Armé una carpeta que dice clase 12 de mayo y ahí ya tenés el PPT. Está el 20 y el 22, pero el 22 ahora no lo podemos hacer hasta que no veamos regla en No, está academia. bien, están juntos. A ver, ahí Bien, está. ahí te lo subí. Sí, ahí estoy cargando, a ver si ahora lo carga ahí. Sí, no sé por qué no está con los otros. Siempre se descargan todos iguales. No sé. Y desde Voy a- el celu no lo comparte. Me lo comparte, pero no lo comparte tipo PowerPoint, porque no tengo. Te voy a Ahí subir el está. otro, así ya está también subido. No, el 22 está con este. Está en el mismo No, el PowerPoint. de derivada compuesta. Ah, sí, porque le va a pasar lo mismo. Sí, me va a pasar lo Claro. mismo. Gracias, Ro. No, por Bueno, favor. empezamos con el 20. Es de los famosos ejercicios de parámetros, ¿sí? De determinar A, B y C para que cumplan con determinada condición. O sea, en este caso tienen que cumplir con que esa tangente, que la ecuación de la recta tangente a esa curva sea paralela en ese punto a la recta y igual 8x. O sea, A, B y C deberán ser tal que la ecuación de la recta tangente a esa función en ese punto sea paralela a y igual 8x. Y después me pide, bueno, una vez que obtenga los parámetros, calcule la ecuación, pero primero que nada, debo determinar A, B y C. Por un lado, tenemos la imagen en ese punto. La imagen en ese punto es A. Si me sirviera de algo, si yo supiera cuánto vale f de 1, ya podría determinar la constante A. El tema es que la imagen no me la dan en ningún lado. No es que hay otro dato implícito o algo parecido que yo pudiera sacar cuál es la imagen de 1, pero por ahora me lo guardo. Por ahora lo tengo ahí. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. Esta función no tiene problemas de dominio, ¿está? Son dos polinómicos los tramos y en x igual a 1 está definida, que es donde se separa el tramo, así que no tengo problemas de dominio. El dominio es todos los reales, ¿sí? No hay ningún drama con el dominio. Bárbaro. La función para que tenga derivada en cualquier punto que a mí se me ocurra, ¿qué condición necesariamente debe cumplir? Ser continuo en ese punto. Claro, yo debo garantizar, sí o sí, la continuidad de la función. Porque si no, no puedo hablar de recta tangente a un gráfico si encima en un punto, si la función en ese punto no llegara a ser continua. Así que primero que nada debo garantizar que la función debe ser continua en todo su dominio si quiero para todo el dominio. Pero en este caso, ¿en qué punto particular me estoy preocupando? En el 1. En el 1. ¿Sí? En Y x igual a 1. tampoco tiene que ser brusca o no, el cambio. Bueno, eso para la derivabilidad. Por ahora la continuidad, sí. Y después vemos qué pasa con la derivabilidad. ¿Cómo garantizábamos la continuidad? ¿Qué hacíamos? Límites y que exista la imagen. La imagen Límites existe. La imagen ya está. F de 1 es igual a A, existe. Por derecha y por izquierda tiene que ser igual. Y en Al este límite. caso, como es un punto que cambia los tramos, justo cambia de un tramo a otro, de una expresión a otra, debíamos garantizar que exista el límite y que sea único. Porque para que la función sea continua, ¿se acuerdan? Tenía que existir la imagen, existir el límite y ser iguales. Así que la imagen la tengo. El límite lo debería calcular, pero para calcular el límite me encuentro que por derecha y por izquierda vienen cosas distintas. Entonces, debo ver qué pasa si me acerco a uno, viniendo por la izquierda, viniendo por la derecha, a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Y qué me va a quedar de ahí? ¿Cuánto me dan esos límites? B más C tiene que ser igual a A.
Así es. O sea, ahí llegamos a B más C igual a, y como no sabemos ninguno de los valores, por ahora, esta ecuación la guardo. Me va a servir después. Por ahora, no la puedo usar más que hasta ahí, porque no sé ningún valor. Paso a la derivada en 1, porque es el punto que me pidieron que estudie, ¿no? O sea, es el punto en el que me estoy parando. ¿Qué pasa con la derivada en 1? ¿La puedo calcular así directamente? Hay que hacer derivadas laterales. Hay que hacer derivadas laterales. Derivadas laterales en un punto en cuestión, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se hacía? La derivada viniendo por la derecha en 1, la derivada viniendo por la izquierda en 1, con los famosos límites. A ver si les suena este planteo. La derivada en 1 por derecha y la derivada en 1 por izquierda. No sé qué se viene en el chat. ¿Roxana es tuyo? El que dijo derivadas laterales, bien. Ah, porque vi el bien, yo no sé qué. Me salió más tarde, pero sigue escuchando. Entonces, ¿están de acuerdo el planteo de las derivadas laterales? El límite cuando x tiende a 1 por derecha. Por derecha, la expresión de la función, bx cubo más c, menos la función en 1 sobre x menos 1, cuando x tiende a 1 por derecha. Y por izquierda, la expresión de la función, ax cuadrado, menos la f de 1 sobre x menos 1. Es la derivada por definición en un punto, pero en este caso lateralmente, viniendo a 1 por derecha y viniendo a 1 por izquierda. Sí, profe. Estamos. Bueno, arranco con una de las dos. Voy a tomar esta. Tomé primero la que viene por la izquierda. Me pareció más facilita, empecé por esa. Podía empezar por cualquiera, pero bueno, empecé por esa. Al resolver eso, ¿se acuerdan que siempre les quedaba cuando uno hacía una derivada por definición, terminaba teniendo un cociente de infinitésimos? Reemplacen y les queda a menos a sobre 1 menos 1. O sea, un cociente de infinitésimos. ¿Cómo se resolvía eso? Factoreo. Factoreo. Muy bien. Si factoreo, saco factor común primero que nada. Y después. Factor común A y después podemos hacer una diferencia de cuadrados. Muy bien. Factor común y después diferencia de cuadrados. Así es. Eso es para poder justamente, chiqui, simplificar y que se me vaya la indeterminación. Sí. Sí, profe. Muy bien. Y ahora ya empiezo a usar lo que sé. Esa es la derivada en 1 viniendo por izquierda. Y además sé cuánto tiene que darme eso. Es un dato del enunciado. ¿Cuánto tiene que Tiene darme que dar esto? 8. ¿Por qué? Es la pendiente de la recta tangente. Claro, porque dice que la tangente quiere que sea paralela a y igual 8x. Así que la pendiente de mi recta tangente también tiene que ser 8. Lo que implica entonces que la derivada en ese punto tiene que ser 8. Así que ahí ya resuelvo algo. ¿Se entiende? Ese límite ya lo puedo calcular, me da 2 por a. Y eso tiene que darme 8, así que ya sale cuánto vale a. Ya saqué una de las incógnitas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Seguimos. Voy a la otra parte ahora. Voy a usar el otro tramo, la otra parte de la derivada, por definición, la derivada lateral que tengo ahí. Si quiero resolver eso, porque acuérdense que me faltan B y C todavía, ¿eh? Todavía me quedan 2 incógnitas más. Si quiero resolver eso, ¿cómo hago para resolver esta parte? Por eso dije, la dejé para después, porque esta es la más complicadita.
No escuché bien. Hacer señorita. Se escucha muy Se entrecortado. escucha entrecortado, pensé que era yo, pero lo escucho muy entrecortado, no llego a escuchar. ¿Podrás volver a repetir? ¿Se escucha? Si no lo puede Hola. escribir. Claro, si no que lo escribo. Ahí se te escucha mejor. Yo problema C. Resolví. Es Javier Tape el que está hablando, no se te escucha. Se te escucha muy cortado, Muy Javier. cortado. Si querés escribir lo que es más fácil para traducirte. O que intervenga otra persona, a ver si él ahí no lo También, escuchamos. ayudarlo, claro. Sí, sí. Tiene que dar siempre un cociente de infinitesimos, ¿no? Entonces si queda b más c menos, bueno, a que es 4, b tendría que ser todo el numerador 0 para que quede 0 sobre 0, ¿no? Y Ajá. poder resolverlo. Pero te quedan dos incógnitas, porque en realidad eso directamente lo dirías de arriba. Ves que arriba lo que está marcado redondeado en verde, b más c igual a 4 es lo que te quedaría si ya reemplazaras ahí. Seguimos teniendo las dos incógnitas. Nosotros. Sí, Ah, pero no, no. despejás. Te queda c igual a 4 menos b y lo reemplazas en la fórmula y te queda bx cúbica más 4, b menos 4 menos 4. Ah, para Claro, después, o sea, eso hacer una... tiene que Ahí ver. está, ahí ya entendí, ahora sí. Hacer una sustitución. O sea, de alguna manera tenemos que usar esto. O sea, de alguna manera, eso que estaba marcado, que la suma de b más c era a, hay que usarlo. Siempre se termina usando algo de lo que uno ya resolvió en ese paso anterior. Por eso dije, yo me la voy a guardar por ahora y voy a hacer la sustitución. Sí, de alguna manera, sí, está bien. Hay que hacer ese reemplazo. Yo lo que hice fue reemplazarlo, que es lo mismo que dijeron recién, ¿eh? En lugar de reemplazarlo con el 4, poner el número, puse directamente que A era B más C. Reemplacé A, en lugar de A puse B más C. Y termina quedando un cociente de infinitésimos que puedo resolver, porque si no me queda algo que no lo puedo resolver. Fíjense si siguen el razonamiento. O sea, en lugar de A puse B más C. Y después sí, factoreé. Trabajé, cancelé la C con la C que se va, que sería el 4 con el 4 ese que dijeron que se iba. Y me terminó quedando algo factoriable. ¿Entienden lo que hice? Sí. Pero fue una consulta. Sí. En vez de reemplazar a, nosotros podríamos hacer b más c igual a 4, despejamos b o c y reemplazamos b o c. Sí. En realidad te conviene C. Claro, sí, sería más fácil C. Sí, porque es la que está. Sí, sí, es lo que, en realidad es lo que hice, es una sustitución. A veces uno sustituye de una forma o de otra, pero lo que están haciendo es una sustitución, sí. Sí, sí, en sí es lo mismo. Ok, gracias. O sea, a la larga terminan llegando a algo que factorean sí o sí, porque sí o sí del factoreo no van a zafar, de alguna manera van a tener que resolver ese 0 sobre 0. En mi caso fue por Ruffini, el factoreo, y supongo que en el caso de ustedes también. O sea, por más que hayan reemplazado por B menos, no, como decían, 4 menos B. Por más que hayan reemplazado por 4 menos B, terminan aplicando un factoreo por Ruffini, porque les queda x cubo menos 1 igual, no zafan de eso. Llegan al mismo resultado, llegan a 3b. ¿Sí? Simplifico la indeterminación, reemplazo y llego a 3b. Profe, a mí me había quedado una duda en la parte de donde termina cuando se saca el valor de A. O sea, se tiene en cuenta que la derivada de ax cuadrado es paralela a 8x. Ahora, la derivada de ax cuadrado, para un cachito, me estás diciendo palabras rarísimas.
lo que se tiene en cuenta es que a vos te dicen que la tangente a la función en x igual a 1 tiene que ser paralela a 8x. Sí. Eso es lo que tengo en cuenta. Si la tangente a la función tiene que ser paralela a 8x, la pendiente de la tangente tendrá que ser 8. Eso es lo que yo saco como conclusión. Y la pendiente de la tangente la asocio, si es lo que estás queriendo decir, con la derivada en ese punto. ¿Está claro? O sea, la derivada en ese punto tendrá que darme 8. ¿Entendés? Sí, ahora entendí. Gracias. Y ahora justamente, dicho de este lado también, ¿no? O sea, lo que acabo de obtener pasa lo mismo, ¿no? Sigue siendo la derivada en ese punto. Vengo por derecha, vengo por izquierda, no deja de ser la derivada en ese punto. Así que, ¿cómo tendrá que ser 3b? ¿Igual a qué? A 8. 3b también tiene que ser igual a 8, ¿no? Y de ahí puedo sacar b. El otro día Fabián les dijo, porque ustedes ven una función por ramas y se creen que en el punto que divide la rama la función no es derivable, y acá es todo lo contrario. Claro, La justamente función en exigimos uno que sea es derivable. es derivable y esa derivada vale 8, ese es el dato que me están dando. Yo lo que no les pude agregar es el gráfico, eso se los dejaba para ellos, el gráfico no lo hice. Pero en ese punto la parábola y la cúbica, o sea, la cuadrática y la cúbica es como que se confunden las dos en ese punto y queda perfectamente una tangente única. Fabián el otro día les hizo un gráfico para que vean eso. Pero ellos con GeoGebra lo pueden hacer y lo pueden ver. ¿Y ahora quién me falta calcular para cerrar el ejercicio? C. ¿Y que de dónde saco C? De lo que está redondeado en verde. Exactamente, de lo que está redondeado en verde, o si ya alguien lo despejó para usar la sustitución en la derivada, podemos calcular C despejando de ahí y nos va a quedar 4/3. Esta era la primera parte del ejercicio, calcular A, B y C, y con esto terminaría calculando A, B y C. Si eso hubiera sido lo único que me pedían, hubiera terminado el ejercicio. Tiene una segunda parte, porque dice que además debemos escribirla o encontrar la ecuación de la recta tangente en ese punto. Porque decía, una vez obtenidos, ya está, los parámetros, calcular la ecuación de la recta tangente en ese punto. Entonces, voy a escribir la función. Ahora que conozco A, B y C, lo que voy a hacer es escribir la función. ¿Sí? F de X me queda ya poniendo los valores de A, de B y de C, ¿verdad? O sea, ahora le escribí como corresponde. A por X cuadrado, o sea, 4X cuadrado, si X es menor o igual a 1. Y el otro era BX cubo, 8/3 X cubo, más C, 4/3, si X es mayor que 1. Y ahora voy a hacer lo que hacemos siempre cuando queremos encontrar la ecuación de la recta tangente. Yo le escribo distinto yo al término que Roxana le suma al final, yo lo pongo en el primer miembro restando. Sé que esto van a decir, hoy qué lío nos hacen, pero estoy acostumbrada a poner la ecuación de la recta como I menos I0 igual a M por X menos X0. Es lo mismo, aclaro, que el I sub 0, o sea, la imagen en el punto la mandara sumando para el otro lado. Sí, yo les hice la deducción partiendo de ahí, así que tienen que entender que son cosas iguales, sí. Es cuestión de costumbre, es cuestión de vicio, digamos. Tengo el vicio. Está perfecto. ¿Cuánto vale la imagen en el punto? En X igual a 1 estoy hablando, ¿no? En este punto. 4. 4. O sea que tendría I menos 4, o ese 4 pasaría sumando para el otro lado, igual a la M, 8, por X menos X0, o por X menos 1 en este caso. Así que la ecuación de la recta me termina quedando
Y igual 8x menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La parte del gráfico se las dejo para ustedes, ¿está? Acá terminaría este ejercicio. Ya después viene el 22. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una consulta. Sí. Cuando estuvimos sacando los parámetros A, B y C, al momento de Sí. sacar B, vio que nosotros lo reemplazamos en lo que sería la rama derecha. Sí. Si yo lo reemplazara en la izquierda, que era AX al cuadrado, ¿daría lo mismo o no? Porque total ¿Pero a estaría quién querés haciendo- reemplazar? Pará. ¿A quién querés Ah, reemplazar? cuando reemplazamos A, que era B más C. Y sí. Sí. A es B más C, es Pero 4. igual a eso me refiero, tendría que dar igual. Y sí, porque B más C, sumá B más C, 8 tercios más 4 tercios. Por eso. Sí, sí, es lo mismo. Sí, porque salió de ahí aparte. Salió de eso. Profe, ¿no volverías una diapositiva antes, por favor? Vuelvo una diapositiva antes. Si quiere. Está medio caprichoso esto. No quiere volver. Ahí está. Sí, gracias. Quería ver la fórmula de la ecuación, perdón. Sí, el menos 4, lo que dijo Mónica, yo lo pongo del otro lado sumando, pero es lo mismo. Ese menos 4 es el f de x sub 0, f de a, como ustedes quieran. Es la imagen de 1, f de 1. Las ecuaciones de las rectas como que las tienen que tener todas manejándolas, ¿no? De cualquiera sea la versión de la ecuación de una recta, hay que tenerlas. Profe, Igual, sí. ¿le puedo pedir la diapositiva anterior? Porque yo lo hice de otra manera, porque de esta manera medio que me confundió. No sé si el proceso que hice yo está bien o está mal. Ay, ¿qué habrás hecho? A ver, porque yo hice, como dice que la recta tangente en x igual 1, yo lo que hice es la derivada de la primera función a x2 y ahí ya saqué el valor de a, que es 8. Después, por derivadas laterales, lo que hice... Para. Sí. Te espero ahí. ¿Cómo hiciste la derivada en x? Esa parte que dijiste. Hice la derivada y la igualé a 8 y de ahí saqué a. Sí, porque hice la derivada de ax2 es 2 por a, por x. Y después ahí reemplacé el 1 y me da... Y eso lo igualé a 8, que es la pendiente de la recta, o sea que eso me tiene. Está bien. Conociendo la Roxana, creo que habrá machacado mucho que cuando un punto divide dos tramos, sí o sí hay que hacer derivadas laterales. Por definición. Y por Claro, definición. pero como acá es x igual o menor que 1, yo acá ya sé que es igual a 8. Y después la derivada lateral por el otro lado, la igualo a 8, que es la derivada lateral por el otro lado. O sea, ¿no hiciste nada por definición? No hice nada por definición y me llega a los mismos resultados. No, por definición. Sos hombre muerto, ya te digo. Claro, por eso preguntaba si hiciste, tienen que ser, tienen que ser así. Vos hiciste lo mismo, pero por regla práctica. Porque Claro. la idea es la misma, pero por regla práctica. Y no, Claro. hay que hacerla por definición. Cuando es derivada puntual, ¿sí? Derivada puntual, en tramos de recta, en puntos que dividen tramos de funciones, se hace derivada por definición. Salvo que sea una función que sepamos nosotros que la derivada por definición es un límite muy complicado y no se lo daríamos, pero esto lo tenés que aprender a hacer por definición. Mirá que después de esto, en la unidad número 4 vienen 8.000 ejercicios con esta misma idea y tienen que acostumbrar a hacerla por definición. Perfecto, profe. Esa era la consulta. Gracias. O sea, si te hubieran pedido en x igual a 5, por ejemplo, no tiene sentido porque en x igual a 5 hay una sola expresión. No lo vas a hacer
por definición por izquierda a derecha, porque no tiene sentido. Pero justo x igual a 1 es el punto que divide los dos tramos, por eso es. Está bien, perfecto. Listo. ¿Dejo de compartir, Roxana? Dale, dale, así arranco yo. Voy a apagar la cámara, ahora la prendí un segundito para explicarles lo que vamos a hacer, pero después la apago para que vean mejor la cuestión. Aunque yo creo que tengo buena señal de internet. Si yo dejo la cámara prendida, ¿a ustedes les molesta? ¿Se ven mal los PowerPoint? No, se ve Hasta ahora bien. se vio todo bien. Está bien, a Sí, mí va me bien. gusta a mí me gusta dejar la cámara prendida porque como que le da más vida, me parece, qué sé yo. Entonces por eso siempre dejo la cámara prendida mientras No, explico. sí, aparte uno pone caras, hace gestos y ellos pueden ver Claro, también sí, eso, yo hago pero aparte esto con las manos, qué sé yo. sí. Bueno, entonces dejo la cámara, si se ve bien, dejo la cámara prendida. Bueno, nosotros el otro día vimos algunas reglas de derivación. Vimos regla de suma, resta, producto, cociente. Hoy cuando arranqué la clase hicimos algunos ejercicios para recordar. Las reglas se van a usar todo el tiempo, salvo en estos casos que sean puntos que dividen la rama, que hay que usar derivadas laterales por definición. Ahora nos falta ver una regla más, ¿sí? Entonces, voy a compartir. ¿Ven? Eso es lo último que di antes y ahora viene este titulito. A esta regla se la suele conocer como regla de la cadena, es el nombre de pila, digamos, ¿sí? Pero ¿qué es regla de la cadena? Fíjense, si yo les doy a ustedes esta función, ¿qué regla aplican para derivar eso? Primero, la de Multiplicación. producto. La regla de producto. Está bien claro que eso es un producto de funciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo que derivar eso, digo que h' de x es derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar más el primer factor sin derivar por, y cuando hago la derivada del segundo, tengo que usar otra regla, que es suma de funciones, derivada de una suma, suma de sus derivadas. Derivada del primer término 1, derivada del segundo término, e a la x. ¿Sí? Ahora, fíjense, si yo a ustedes les doy esta función, esperen. ¿Es igual a la función de arriba? No. No, no es un producto lo que tenemos ahora. ¿De qué operación entre funciones viene Q de X? El anterior es un producto de funciones. Podemos llamar a esta G y a esta F. Y acá, ¿qué operación realicé? Función compuesta. Función compuesta. ¿Cuáles serían G y F? A ver si podemos razonar un poquito. Seno de X es una, ¿no? Una es seno de X. Ahora vemos si es G o es F, ¿sí? Y la otra es lo que está Una dentro. a G de X la llamo seno de X. Todavía no puse quién es. Una es seno de X. Bien. ¿Y la otra? Lo que está dentro del seno. Bien.
¿Y qué composición estoy haciendo para obtener esta fórmula? ¿Goff o Fogg? ¿Qué les parece? Goff. ¿No? G de f de Ya, x. Goff es esto, ¿no? Claro, G de f de x. Es G de f de x. O sea, G de x por x más e a la x. Voy a la fórmula de G y me queda seno de x por, bueno, acá el corchete. No sé por qué hoy estoy tan desprolija con la tableta. La puse lejos, no sé, estoy incómoda. Tengo unas contracturas en las cervicales porque estoy trabajando acá. Bueno. ¿Se entiende esto que esta Q de X no es un producto, sino que viene de una composición entre dos funciones? ¿Lo ven eso, chicos? Sí, se entiende. Bien. Si tengo esta función ahora, miren. ¿Qué regla aplicarían para esa función? Producto. Producto. Si tengo que derivar eso, derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 3x cuadrado, porque la derivada de la constante vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo les doy esta función, ¿es la misma que arriba? No, esa es compuesta. Claro. O sea, ven que los vínculos no son adornos en matemática, ¿no? Está bien claro que hay que poner vínculos porque no es lo mismo lo de arriba que lo de abajo y la diferencia está en cómo puse un vínculo. Esto es una composición. Y acá, supónganse que llamo a las funciones más chicas a una n de x y a la otra t de x. A ver, díganme cuáles serían las dos funciones que están interviniendo ahí. Y tenés logaritmo natural de x. Y la otra sería x por x cubo menos 8. ¿Y qué composición tendría que hacer? ¿N cerito T o T cerito N? Not. A ver. Sería N de T de X. O sea, N de X por X cubo menos 8. Voy a la fórmula de N y logaritmo de X por X cubo menos 8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, regla para la de arriba tenemos. Pero regla para esta no. ¿Qué regla voy a aplicar cuando se trata de función compuesta? Todavía no tengo regla. Bueno, esa regla es la que se conoce como regla de la cadena, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Cómo derivo cuando tengo composición de funciones? No tengo ni suma, ni resta, ni producto, ni cociente. ¿Sí? ¿Cómo hago para derivar esta expresión aplicando reglas prácticas? ¿Sí? Entonces, paso a la diapositiva siguiente. Pero yo... Si agregué una diapositiva, ¿por qué me está apareciendo esto acá? Esperen un cachito. Yo agregué una en blanco. Escribí. Taché. Bueno, vamos a hacer esto.
¿Ven cómo se borran todas las escrituras? Bueno, después esas... Bueno, bien. Si tenemos que la función g es la composición entre estas dos, ¿cómo leo esto? ¿Cómo se lee esta operación? No me digan fo porque me muero. ¿Quién compuesta con quién? ¿Quién es la primera que aplicamos? H compuesta con F. Muy bien, la primera que se aplica es H, ¿sí? Esto se lee H compuesta con F. Y si no lo entienden así, recuerden que esto es f de h de x, o sea, la primera que se aplica es h, por eso es h compuesta con f. ¿Estamos? Bien. Muy bien. Lo que les decía, esto es f de h de x, la primera que aplico es h, la segunda que aplico es f, ¿sí? Para derivar una función compuesta se usa esta regla. Fíjense, la derivada de g' es la derivada de f', pero evaluada en h de x. Y a eso se lo multiplica por la derivada de h de x. Ahora vamos a ver ejemplos para que esto se entienda, ¿sí? Pero es la derivada de la función de afuera, por decirlo de alguna manera, esta, ¿sí? Derivada de f, pero evaluada en h de x. Y a eso lo tengo que multiplicar por la derivada de h de x. Vamos a ver ejemplos. O sea, profe, Sí. que siempre vamos desde lo más afuera hacia lo que está más adentro. Exactamente, ¿sí? Se deriva la de afuera como si, imagínate como si esto fuese una x, ¿sí? Sí. En vez de Claro. poner x, pones h de x. Y después a eso lo tenés que multiplicar por la que está adentro, digamos, para decirlo de alguna manera. Claro, De claro, afuera entiendo. hacia adentro. Claro. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. Supónganse que tenemos todas estas funciones que puse acá. Seno, logaritmo, raíz cúbica más una constante y e a la x. ¿Sí? Todas funciones básicas. Vamos a armar la primera composición, G1. Voy a componer H con F. ¿Sí? O sea, F de H de X. Esto con cerito sería esto mismo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La fórmula sería F de seno de X. Porque H es seno de X. Entonces ahora voy a la fórmula de f y pongo logaritmo del seno de x. Esto lo vimos en la unidad número 1. Solamente es la parte de la fórmula, no estoy haciendo análisis de dominio ni nada acá. Solamente la parte de la fórmula. ¿Eso lo entienden todos? Hasta ahí no derivé, solamente hallé la compuesta. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, si tenemos que aplicar esta formulita, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué voy a tener que derivar primero? ¿El logaritmo o el seno? El logaritmo. El logaritmo como si acá fuese una x, ¿sí? Pero no es una x, es seno de x. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 dividido, en lugar de x tengo que poner seno de x, porque tengo que evaluarla en h, ¿sí? Miren, acá está la formulita. G' de 1 es f' del seno de x por luego la derivada de esta que tengo adentro, que es la derivada del seno. Esta fórmula es esta fórmula de acá arriba, ahora
haciendo referencia quién es h de x, ¿sí? ¿Y cómo les parece que quedaría entonces la derivada? A ver. Uno sobre seno de x por coseno de x. Claro, f' del seno de x, fíjense en que derivo el logaritmo, porque f es el logaritmo, es 1 dividido esto. Esto sería 1 dividido el seno de x, y lo multiplico por la derivada del seno, que es el coseno. Y después, si queremos ir un poquito más, ese producto lo escribo como cociente, coseno sobre seno, y el coseno dividido el seno tiene un nombre que se llama cotangente. Derivo de afuera hacia adentro, si ustedes quieren, pero esto lo tienen que entender porque en ejercicios genéricos esto hay que entenderlo y muy bien. ¿Puedo pasar un segundo ejemplo? A ver, a medida que vayan viendo ejemplos, si terminan de entender la regla. Ok. Según, Ana, se me activó el micrófono sin querer. Segundo ejemplo, ahora hice con las mismas funciones, acuérdense que la composición no era conmutativa. Ahora estoy haciendo f compuesta con h, porque la primera que aplico es f, ¿sí? F es el logaritmo. H del logaritmo de x. Voy a h y entonces la fórmula me queda seno del logaritmo de x. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esta formulita? ¿Cómo me quedaría G'2 de x con esta formulita? ¿Qué tendría que poner? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Coseno del logaritmo de x No, por no, 1 no sobre me x. digan cómo queda el resultado. Yo quiero primero que me digan esto. Está bien. ¿Cómo queda esto? Pues se tienen que acostumbrar a trabajar con esto porque si no hay algunos ejercicios que no los van a poder hacer. ¿Cómo quedaría? H', H' de f de sí, x bien, por f'. muy bien. H' de f de x, H' de f de x, que es el logaritmo, por la derivada del logaritmo. Yo en vez de poner h' de f de x, ya puse quién era f de x. F de x es el logaritmo, por la derivada del logaritmo. ¿Estamos? Y ahora sí. ¿Cómo me queda la derivada? Primero derivo seno ahora. Antes primero derivábamos logaritmo, ahora derivo seno. Pero en vez de calcularlo en x, lo tengo que calcular para el logaritmo de x. La derivada del seno, ¿qué me da? Coseno del logaritmo natural de x. Claro, coseno del logaritmo natural de x, que esto sería esta partecita, multiplicada por la derivada del logaritmo, que es ¿cuánto? Uno sobre x. Bien. Así queda coseno del logaritmo de x, esta partecita es esto, multiplicado por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Este producto lo escribo como cociente y no puedo avanzar más, no tengo manera de reducir eso más de lo que está. ¿Puedo seguir avanzando? ¿Con el tercer ejemplo? Sí, profe. Ahora tenemos P compuesta con Q.
La primera que estoy aplicando es P, la segunda es Q. O bien puedo decir Q de P de X. Q de P de X. Q, P de X es esta irracional. Y ahora voy a la fórmula de Q y es E, en lugar de elevarlo a la X, lo elevo a P de X. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿cómo me quedaría esta fórmula para estas letras? Q' de P. ¿Sos Minaudo el que habla? Mirá que yo no soy estoy Minaudo. viendo. Sos Minaudo, viste como algunas voces ya las ubico. Dale. Q' de P por P'. Q' de P por P'. Muy bien. ¿Lo entienden, chicos, esto? Q' de P por P' de X. Vamos con la flechita y ahí está. Q' de P, que es esto, por la derivada de P, que es, en vez de poner P, puse la fórmula. Q' evaluada en P por la derivada de P. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada de Q, que era E a la X. ¿Y qué era la derivada de E a la X? E a la E X. a la X. Pero ahora en vez de poner X, ¿qué tengo que poner? Todo esto, ¿no es cierto? Sí. Me quedaría E Claro. elevado a todo esto. ¿Sí? Sí, profe. Multiplicado por la derivada de esto. ¿Y cuánto es la derivada de esto? 3x elevado a menos 2 tercios, creo. La Eso es derivada, X elevado a la 1/3, entonces la derivada que me da. 3x, Un tercio. no, menos 3. No. Un Baja el tercio. 1/3. Un tercio por X a la menos 2 tercios. Bien. A ver, vamos a ver qué puse yo. G', 3, sí, porque es el tercer ejemplo, es esto que está acá, es Q' de raíz cúbica de X más 2. ¿Sí? Esto. Y esto que está acá es la derivada de esto que tengo acá. 1/3, y como bien dijo alguien, X elevado a la menos 2 tercios. Los exponentes negativos mucho no nos gustan. Al resultado final queremos ponerlo positivo. Positivo significa escribir el recíproco. Aparecería X a la 2 tercios en el denominador y lo volví a escribir como radical. ¿Sí? Acostúmbrense a sacar los exponentes negativos, porque a veces después si uno tiene que hacer cuentas, conviene tenerlo escrito. Por ejemplo, si yo quiero saber dónde esta cuenta se hace 0, conviene verla como cociente, o si tengo que analizar el signo de esta cuenta. Entonces, los exponentes negativos tendemos a transformarlos en positivos. ¿Puedo avanzar? Fíjense en que cuando van a tener E elevado a una función, es como una regla más que podemos poner. Se pone la misma función y se la multiplica siempre por la derivada del exponente, pero sale de la regla de la cadena eso. Vamos al cuarto ejemplo. Q compuesta con P. Primero aplico Q
después aplico P. Entonces, sería P y Q es E a la X. P de E a la X. Voy a la fórmula de P y donde dice X pongo E a la X. Esto es para que vean bien clarito que no es conmutativa la composición, ¿sí? ¿Cómo sería la fórmula para derivar con estas letras? Sería P derivada Sí. de Q por Sí. Q derivada. Muy bien. Sería P', en vez de poner de Q de X, puse quién era Q de X, ¿sí? P', a ver si quieren se los agrego allí como para que no haya ninguna duda. Esto es Q, es P' de Q de X, y ¿esto qué es? Esto es Q' de X. Lo único que en vez de poner Q, ya puse la fórmula que le corresponde a Q. ¿Sí? Bueno, P' evaluada en E a la X. ¿Sí? Acá, como lo que hicimos antes, ¿no? Escribo esto a la menos 1/3, es 1/3, lo único que en vez de X tengo que poner E a la X elevado a la menos 2/3, multiplicado por la derivada de E a la X, que es E a la X. Y ahora hice álgebra. De potencias. Producto de potencias de igual base. Sumé los exponentes, ¿no? Menos 2/3 X más 1X. Me queda E a la 1/3 X. ¿Sí? Sí, profe. Si ustedes tienen esta fórmula, ¿podían en este caso haber zafado o escrito esto de otra manera y pensarlo de otra forma el ejercicio? Creo que es lo que hice. Ahí está. E a la X Otra sobre forma. 3. Claro. Pensarlo ahí. Claro. Lo pienso de otra manera, ¿sí? Si a mí me dan esta fórmula, no me dicen lo antecedente, esto lo escribo como E a la 1/3 X. Pero fíjense en que esto sigue siendo función compuesta. Sería el ejemplo este que tenemos acá. Lo único que es tan importante una base elevada a una función que termina transformándose en una regla y uno a veces se olvida que está aplicando regla de la cadena. La derivada de esto, puedo incorporarlo como una regla más, digamos, que sería esto. Si yo tengo E elevado a la f de x, lo puedo poner como una regla. La derivada de esto va a ser la misma función siempre multiplicada por la derivada del exponente. Vamos a usar tantas veces esta derivada que se termina transformando en una regla más de la derivación, ¿sí? Entonces acá, si uso esto, va a ser la misma función e a la 1/3 x por la derivada de 1/3 x, que ¿cuánto me da? 1/3. Claro, llego al mismo resultado que trabajándolo de la otra manera. El 1/3, en vez de ponerlo atrás, lo puse adelante.
¿Sí? ¿Están ahí o están desmayados? No, casi, profe. Casi. Y No entendí. encima, el que no practicó derivada de la suma, resta, producto, cociente, no se acuerda, claro, ahora tiene un bollo, yo les dije que es la bola de nieve que va creciendo. Si yo la bola de nieve no la paro, bueno, estas son todas las escrituras que después les voy a dejar. Después voy a sacar todo eso de fondo, que es la diapositiva anterior, les voy a dejar las escrituras y voy a pasar la había puesto, la puse, bueno, ahí está. Acá tienen otro ejemplito hecho en papel, miren. Lo inventé yo. Acá ya directamente estoy derivando, ¿sí? Fíjense, tenemos esta función, logaritmo natural de todo eso. ¿Cómo derivo? ¿A quién tengo que derivar primero? ¿Al logaritmo o a la cuadrática? El logaritmo. Primero el logaritmo, ¿sí? Pero evaluado para esta función. Por eso es 1 dividido toda esa función. Esta es la derivada del logaritmo. Y a eso lo tenemos que multiplicar por la derivada de todo lo que tenemos acá adentro, que es a su vez suma y resta. Entonces la derivada del primer término me da 6x, la derivada del segundo término me da 5 y la derivada de una constante es 0. Claro, el que no practicó derivada de la suma, de la resta, claro, tiene un bollo en la cabeza que no entiende nada ahora. Y este producto lo puedo escribir como cociente. ¿Lo pueden ver? Sí. Ahora vamos al segundo ejemplo. ¿P de X es una suma de funciones? En esa suma de funciones, el primer término es una composición. Sí. ¿Sí? Uso regla de la cadena para el primer término. Bueno, ¿qué me quedaría? La derivada del seno es el coseno, pero el coseno evaluado para esta función. Coseno de 8x menos 1. ¿Y por qué lo multipliqué por 8? ¿Qué es 8? La La derivada. derivada. La derivada de este paréntesis, ¿sí? Bueno, y ahora viene algo fíjense, esto es un exponencial. ¿No? ¿Eh? No, que esa regla tipo, la dijo hoy. De La regla, cualquier... la regla que dije hoy de la exponencial, recordémosla. Si ustedes tienen una base, ¿sí? Que no es E, sino es cualquier número A elevado a la X, su derivada es la misma función, pero hay que multiplicarla por el logaritmo natural de A. Bueno, llegó el momento. Tengo 3 a la X. La derivada de 3 a la X es 3 a la X por el logaritmo natural de 3. La justificación de eso se las voy a dar cuando veamos derivación logarítmica. Por ahora, tómenla como una regla. Cuando veamos derivación logarítmica sale la justificación de eso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Avanzo? Sí, Acá tienen más ejemplos. Todos de regla de la cadena. Fíjense, acá tenemos una exponencial. ¿Sí? La base no es E, es 4. Entonces, la derivada de esto es regla de la cadena, ¿no?
esto. Es parecido a uno de los ejemplos que hicimos, pero en vez de tener base E, es base 4. Entonces, la derivada, primero derivo la exponencial, evaluada para esta función en lugar de evaluada para x. Entonces, esto de acá es la derivada de la exponencial, pero evaluada para esto. 4 elevado a la esto por el logaritmo natural de 4 por la reglita de recién, porque la base no es e, sino que es un número. Y a eso hay que multiplicarlo por la derivada del exponente. Repito esto igual, y la derivada del exponente es la derivada de una suma, 10x más 8. Y después me lo acomodé de otra manera, ¿sí? Puse la constante adelante, el polinomio adelante y dejé la exponencial atrás. Apliqué conmutativa del producto, ¿sí? Las exponenciales las vamos a usar un montón, por eso les decía que se termina transformando en una regla en sí misma. Cuando tienen una exponencial como esta, si yo quiero generalizar esa regla, es a elevado a la f de x, sería acá, ¿no? Porque a no es e. La derivada de eso se transforma en una regla en sí misma. Pongo la misma función por el logaritmo natural de a por la derivada del exponente. Se usa tanto que uno termina olvidándose que está haciendo regla de la cadena y termina usando esa regla, digamos, que es lícito. Q de X. Acá, ¿qué voy a derivar primero? ¿Logaritmo o coseno? Logaritmo, profe, está fuera. Logaritmo. Miren que es en base 3. ¿Se acuerdan que esto lo expliqué en la clase pasada? Cuando era logaritmo en base 3, había una reglita que está explicado en el video donde yo explico constante por función. Lo explico yo. Si no vieron el video, lógico, están en el horno. Yo les dije de dónde salía la reglita. No les dije dónde salía la reglita, pues estaba explicando en el video, pero sí les dije que si ustedes... ¿Por qué no? Si ustedes tienen un logaritmo que es en una base que no es e, la derivada de esto era 1 sobre x logaritmo natural de a. Incluso lo vimos en ejercicios. Y esto lo explico en el video donde explico k por función. Ahí se explica de dónde sale esta reglita. Lo explico yo ese video, así que está en la tarea 1. Pero si no miraron el del seno, el del coseno, está todo ahí en esa tarea. ¿La tarea 1 o la tarea 2? No me acuerdo. En las reglas, tarea 1, 2 o 3, no me acuerdo. Ahora ya se me hizo un bollo, lo tengo todo anotado acá y no estoy mirando el apuntecito. Era la tarea 3, profe. Tarea 3, porque era de las reglas. En la tarea 3 está el videito donde se explica eso. En la tarea 1 está lo del seno, coseno, lo del logaritmo. Bueno. Entonces, vamos a derivar el logaritmo en base 3, pero en lugar de estar evaluado en x, tiene que estar evaluado en coseno de 3x. Entonces, eso es esto que tengo acá. 1 sobre coseno de 3x por el logaritmo natural de 3. Esto es la derivada del logaritmo en base 3, en lugar de evaluarlo en x, lo tengo que evaluar en coseno de 3x. Y a eso lo tengo que multiplicar por la derivada del coseno de 3x.
¿Y qué pasa con coseno de 3x? ¿Es una nueva qué? Una nueva compuesta. Es una nueva composición coseno de 3x. Entonces tengo que volver a aplicar la regla de la cadena allí, ¿sí? ¿Qué voy a derivar? El coseno. La derivada del coseno es el menos seno, pero evaluado para 3x. Menos seno de 3x. Y a eso lo tengo que multiplicar por la derivada de 3x. Y la derivada de 3x, ¿cuánto me termina dando? 3. Acá, el que quiera hacerlo todo en un paso puede hacerlo. Yo lo fui escribiendo paso a paso porque, bueno, son los primeros ejemplos, ¿no? Y después, esto, seno de 3x dividido coseno de 3x, lo escribí como tangente de 3x menos 3 sobre el logaritmo natural de 3, que es una constante, ¿sí? ¿Preguntas? No se entendió. Vamos al último. Tangente del logaritmo de 3x. ¿Qué voy a derivar acá primero? La tangente la puedo separar en seno y coseno y después derivarlo. Claro, pero hoy la tangente la hicimos y les dije que la podían usar. ¿Cuánto daba la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. Secante cuadrado, ¿se acuerdan? Y les dije que la teníamos que incorporar en la regla, ¿sí? Entonces, la derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x, pero ahora tengo que hacer la derivada de la tangente y evaluarla en logaritmo. Entonces me queda secante cuadrada del logaritmo de 3x, multiplicado por la derivada del logaritmo de 3x, que yo ya lo hice, ¿ven? Acá estoy haciendo todo en un solo paso. La derivada del logaritmo de 3x vuelve a ser una compuesta. Derivo el logaritmo. ¿Ven cómo voy de afuera para adelante? La derivada del logaritmo, pero evaluado en 3x. Por eso me queda 1 sobre 3x. Y a eso lo tengo que multiplicar por la derivada de 3x, que es 3. Acá hice todo en un paso. No fui paso a paso como en los ejemplos anteriores. Derivé todo de un saque. ¿Sí? Luego simplifiqué los 3 y escribí el producto como un cociente. Ojo que esto es secante cuadrado de esto, ¿no? Acá no hay un por eso yo los por los exagero bien, como para que no haya dudas. Mónica, El último por 3. porque es la derivada de 3x. Fíjate que esto es una claro, es composición. otra composición. Claro, ahí lo vi. Entonces es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre 3x, pero lo tenés que multiplicar por la derivada de esto. Porque no es x, acá tenés una... No tenés x peladito, tenés 3 por x. O sea, es una compuesta de una compuesta. Claro, acá son acá estamos aplicando 2 veces la regla de la cadena. Ahí se justifica el nombre entonces de la cadena. Claro, porque y si tuvieses 3 va enganchado. Y esto es mecánico, pero solo se aprende practicando, no hay vuelta. Ahora Mónica les va a hacer un ejemplo más que inventó ella y todo esto les sirve para que ustedes se pongan a practicar el ejercicio 21. Lo único que no tienen que hacer del 21, porque son funciones que yo todavía no les expliqué, que las iba a explicar hoy, pero no llegué a tiempo, el L. El L no lo hacen todavía, porque no les hablé de funciones hiperbólicas. Pero todos los demás los pueden hacer. Ahora Mónica les va a hacer otro ejemplo. Sí, Moni, de regla de la cadena, Sí, aunque son las 12, pero... Sí, pero ¿me dejas de compartir? Porque no puedo compartir. Sí, espera.
Acá tienen más ejemplos resueltos, después los miran. ¿Sí? Y bueno, hay unos problemitas también resueltos allí. Si los quieren mirar, están resueltos por el profe Polo. Esperá que dejo de compartir. Este PowerPoint después se lo subo como siempre. Bien. Ahí voy. Ahí Mónica les va a hacer uno más de regla de la cadena. Yo te lo subí también, ¿eh? Sí, lo estoy buscando ahí, por eso. Ahí se supone que lo está cargando. Sí, ahí quiere. Es complicadito, o sea, a los que están viendo con Roxana tienen 1, 2, 3 funciones. Yo lo que puse fue algo un poquito más jorobadito, como para que entiendan la mecánica, ¿está? O sea, tienen muchas más funciones acá compuestas. Esto no significa que cuando les toque a ustedes el ejercicio les va a tocar semejante cosa, porque en general las funciones que usan son más sencillas o más directas porque tienen algún objetivo. Pero aunque nos quede un choclazo, porque nos va a quedar un choclazo, lo puse para más que nada, digamos, practicar la mecánica de la derivación compuesta, nada más que para eso, ¿sí? O sea, no se asusten por el merengue que les va a quedar. Fíjense la cantidad de funciones que hay ahí compuestas. O sea, las operaciones que tengo acá. La función es seno cuadrado de todo ese binomio que tienen ahí. Y encima elevado a la cuarta, ¿no? O sea, si binomio cualquiera, seno cuadrado de 8x cuarta más 3x cuadrado encerrado a la cuarta. ¿Cuál es la primera función que tendría que derivar? Seno cuadrado. Ahí me dijiste 2. Sí, Debería cambiar seno por n, por ejemplo, y hacer n al cuadrado. O sea, la primera operación o función que voy a derivar es el seno o la potencia. La potencia. La potencia, ¿sí? Es como una cebolla, tiene distintas capas y uno empieza de afuera hacia adentro. La última capa, acá, la última función aplicada es el cuadrado, porque es el seno el que está elevado al cuadrado. Entonces, la última operación matemática es el cuadrado. Va a ser la primera que voy a derivar. Voy a derivar el cuadrado de lo que sea. Vamos a ir a pensarlo primero, después lo escribo, ¿sí? Después que derivé el cuadrado, ya el cuadrado no está más. ¿Cuál seguiría? El seno. El seno, la trigonométrica. La derivaría, el seno de pirulito se deriva como seno de pirulito. Ya no tengo más ni seno ni el cuadrado. Digamos, con un dedo ustedes podrían ir tapando a ver qué les queda. ¿Quién seguiría después? El paréntesis a la cuarta. O sea, la cuarta es lo que hay paréntesis, que... la cuarta, la potencia, la cuarta. la cuarta. A eso me refería. Listo, se deriva la cuarta potencia. Ya se me fue la cuarta potencia. ¿Y después qué derivaría? Y queda lo de adentro del paréntesis nomás. Así es, a ver si es lo que está. Vamos a ver si es lo que está. A ver si eso que está ahí es lo que realmente tendría que estar. Ese choclazo. Lo primero dijimos que teníamos que derivar era el cuadrado. ¿Sí? El cuadrado baja como un 2 y me queda seno elevado a la 1. Esa sería la primera parte. Sí. Bajó el 2. El seno quedó elevado a la 1. No miren el resto de atrás todavía. Fíjense que el argumento, por favor, porque eso es muy común, el argumento de seno no cambió. O sea, era el seno de 8x cuarta más 3x cuadrado elevado a la cuarta. Y eso no cambia.
porque se deriva de a una por vez. O sea, no es que nosotros les estamos mendigando y les decimos, hacelo así, y después le vamos a decir, había una forma más corta. Lamentablemente para todos, esto se hace paso por paso porque no queda otra, ¿eh? No es que hay otra opción. Entonces, bajo el cuadrado, me queda seno elevado a la 1 de lo que tenía. Todo eso no se modificó. Dijimos que lo que seguía después era el seno. Y la derivada de seno es coseno del mismo argumento. ¿Se nota que estamos haciendo de a una cosa por vez? El seno se transformó en el coseno de 8x cuarta más 3x cuadrado, toda la cuarta. Y siempre se multiplican las sucesivas derivadas. ¿Qué seguía después? Habíamos dicho que después seguía la cuarta potencia, el grado 4 ahí. Bajaba el 4 y me queda lo que sea elevado al cubo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Y lo último, que es lo que está dentro de todo, es derivar ese paréntesis, que es lo único que hacemos todo de una, porque es un polinomio. El polinomio se deriva todo de una. ¿Sí? La derivada de 8x cuarta más 3x cuadrado es una suma que se puede derivar y queda 32x cubo más 3 por 2, 6x. Si después esto se puede achicar, reducir algo, uno lo haría. ¿Sí? Yo no me voy a poner acá a reducir, porque en realidad reducir mucho acá no hay para reducir, pero por ahora era practicar la derivada, ¿sí? La derivación de la función compuesta. Muchas veces lo dejamos a propósito factoriado, porque si esto había que igualarlo a 0, por ejemplo, me conviene que esté así, que esté factoriado, no me conviene hacer ninguna distributiva ni ninguna cosa más rara, ¿sí? A lo sumo el 4 por 2, el 4 que está atrás con el 2 de adelante, podría decir que el 4 por 2 es 8. Pero mucho más para resumir no tengo. ¿Vamos a otro ejemplo? Profe, para aclararme una, porque no entendí que el seno, o sea, como si estuviera el cuadrado en paréntesis alrededor de toda la operación, digamos. El seno está elevado al cuadrado. Sí, sí, Es pero el cuadrado. yo lo confundí con otras operaciones de límite, ¿viste? Y me confundí por eso y no entendía por qué. Pero para entenderlo mejor, sería lo mismo que, digamos, ponerlo afuera. Sí, ya entendí lo que me está diciendo. Este cuadrado como si fuese un corchete y todo elevado al cuadrado. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí. Sí, 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 es lo pero mismo. también se escribe así, seno cuadrado, pero es como si todo esto estuviese todo esto en un corchete elevado al cuadrado, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Yo porque entre que está recortado y interpreté lo que quiso decir. Sí, está. A ver, en otro ejemplo, a ver si... Repito, son funciones estrambóticas, súper rebuscadas. Una combinación. Fíjense que no lo puedo confundir con un producto de funciones, porque cuando busco la variable, la forma de saber, porque cuando a uno le dan el ejercicio, no sabe si es producto de funciones o función compuesta. Tiene que mirar el ejercicio y buscar la variable. Si yo encuentro la variable y la encuentro solo en un lugar, porque acá la encuentro solamente en el exponente de la e, esto no es producto de funciones. No tengo el logaritmo de x por seno de x por, ¿entienden? No tengo un producto de funciones. Cuando le busco el argumento al logaritmo, el argumento del logaritmo es seno de la cuarta de la raíz cuadrada, ¿entienden? O sea, el logaritmo no es que me olvidé la x, no es que alguien se la olvidó de poner. Esto es el logaritmo del seno a la cuarta de la raíz cuadrada de 4e a la 2x cubo más 4. O sea, esa es la función, por eso es una composición, ¿sí? Lo machaco bastante porque el tema normalmente está en que confunden composición con producto, lo derivan como un producto. ¿Cuál es la primera función acá a derivar? Profe, Sí. una pregunta.
todo ese paréntesis está abajo de una raíz. Sí, el Ah, simbolito que tengo en el teclado para escribir es este, no, quizás lo tendría que haber dibujado a mano después arriba. Es ok, raíz, ok. por eso por eso le pongo paréntesis, para que sea la raíz de todo eso que está encerrado. Ah, ok, ok. O sea, sería todo eso bajo una raíz. Sí, sí, sí. Es más, al estar el vínculo del paréntesis, es la raíz de todo, no te queda otra. Ok, ok, gracias. Bien. ¿Qué es lo primero a derivar acá? El logaritmo natural. El logaritmo natural. Se va a derivar el logaritmo natural, cuando lo derivemos se va listo. ¿Qué le seguiría? Seno a la cuarta de todo lo que le Sí, sigue, pero de la me raíz. dijiste dos, me dijiste seno a la cuarta. Ah, perdón, claro, Ah, sería cuarta. la cuarta, la potencia. La cuarta, esto es parecido al de arriba. La cuarta potencia primero. Después que derivé la potencia, ¿qué seguiría? El seno. El seno, la trigonométrica. Fíjense que vamos eliminando cosas. Ya seguiría, ya va por la tercera, el seno. ¿Cuál sería el cuarto factor? ¿Qué derivaría? La raíz. La raíz. Muy bien. ¿Derivaría la raíz como potencia un medio o como raíz? Si me la sé, eso como yo quiera. ¿Y después qué seguiría? La Esto parece. potencia de... El exponente del... La E. Ah, Ahí, ¿qué tienen? La E hay que... La exponencial. Claro. Tienen la exponencial y lo último que derivaría El exponente. es el El polinomio. exponente. El exponente. A ver si es eso lo que resulta. Vamos a ver del choclazo. Vamos a ir viendo punto por punto. A ver. Me dijeron que lo primero era el logaritmo. Si lo primero es el logaritmo, la derivada debería ser 1 sobre todo ese choclo. 1 sobre, fíjense que no se toca el choclo, ¿sí? 1 sobre seno cuarta de la raíz, todo eso, todo tal cual. Bien. Esa sería la derivada del logaritmo. Después dijeron que era la cuarta potencia. La cuarta potencia se deriva como potencia. Bajo el 4 y el seno queda al cubo. Y todo lo demás no se toca. ¿tá? De a una cosa por vez. Después habíamos dicho el seno. La derivada de seno, coseno. De todo lo demás, coseno de. ¿sí? Coseno de la raíz, Y a una cosa por vez. No se aceleren a hacer más de una función por vez. Yo acá lo derivé como potencia un medio, ¿está? La raíz. Pero el que quiere derivarlo como 1 sobre 2 raíz es lo mismo, ¿está? Yo lo derivé como 4e a la 2x cubo más 4 elevado a un medio. La derivada de la raíz sería después. La derivada de la raíz, la derivé como potencia un medio y me quedó un medio por todo eso elevado a la menos un medio. Que es lo mismo que poner 1 sobre 2 raíz cuadrada de 4e a la 2x cubo más 4. Después venía la exponencial. La exponencial tiene una constante adelante. ¿Se acuerdan? Es como que no pasa nada. Así que cuando derive la exponencial, voy a derivar, se deja tal como está, 4 por e a la 2x cubo más 4, la derivada de la exponencial. Y por último, la derivada del exponente. Fíjense que son, si uno cuenta las funciones que componen esa i, tiene que ser igual a la cantidad de derivadas que hice, porque es una derivada para cada paso de la composición. En este caso lo puedo achicar, lo puedo reducir. Se puede simplificar, seno cuadrado con seno cubo, perdón, seno cubo con seno cuarta, porque son de lo mismo. Seno cubo de alfa, seno cuarta de alfa,
Eso se puede simplificar. Tengo el coseno del mismo ángulo. O sea, de todo eso me termina quedando una sola función. Podría poner cotangente directamente. Puedo agrupar las constantes. Ojo, las constantes se pueden. Las constantes que están fuera de la raíz, las constantes que no estén metidas en nada, ¿no? Yo puedo eso agruparlo. O sea, se puede reducir un poquito. Este lo pude reducir un poco. El anterior no había mucho para reducir. En este uno puede trabajar un poco para reducirlo. No es demasiado tampoco, pero por lo menos en lugar de tanto seno y coseno puse solamente una cotangente y listo, que agrupó. El 48 salió de hacer 6 por 4 por 4. Dividido 2, o sea, multipliqué las constantes. Ojo que el 4 que está dentro de la raíz no lo puedo sacar. Y lo último que hice fue agrupar, por las dudas, si alguien me dice que hay un exponente, le van a decir se equivocó el signo, seguramente alguien cuando lo termine de leer, salió de agrupar el paréntesis que está elevado a la menos un medio, con el mismo paréntesis que está elevado a la 1. Los dos últimos factores antes del 6x cuadrado. Esos dos últimos factores los pude agrupar, porque es lo mismo, producto de potencias de igual base, los agrupé. O sea, hice operaciones algebraicas simplemente para achicarlo un poquito. Nada más. Listo, Ro, dejo de compartir. Sí, sí, nos extendimos un poquito, pero bueno, en parte no nos alcanza Está el subido tiempo. igual. No nos alcanza el tiempo, como verán, para hacer todo lo que queremos hacer. Bueno, a ver, para organizarlos a ustedes, ¿qué tienen que hacer? En ese PowerPoint que yo les voy a subir, el ejercicio 21 es regla de la cadena fundamentalmente, ¿sí? En ese PowerPoint que les voy a subir están resueltos el N y el P del 21, aparte de todos los ejemplos, el que inventó Mónica, los dos que inventó Mónica, más todos los que yo les mostré, ¿sí? El 21 lo tienen que hacer completo, y tienen dos hechos, el N y el P, en el PowerPoint. Y el que no tienen que hacer es el L, porque todavía no conocen a las funciones hiperbólicas. El 22 lo había preparado Mónica para hoy, pero no llegamos a tiempo a explicárselos. Lo subimos, el 22 resuelto, lo iba a explicar Mónica, pobre, la hice trabajar y no llegamos a tiempo a hacerlo. No pasa Como nada, siempre está les digo, háganlo ustedes y después lo tienen resuelto como referencia, pero piénsenlo ustedes con todo lo que practicamos hoy de recta tangente y se agrega esto de función compuesta, ¿sí? Si se les complica, la clase que viene nos consultarán. También en ese PowerPoint tienen unos problemitas que son el problemita 27 lo tienen resuelto y el problemita 30 está resuelto, ¿sí? Y también le subí el 24B que está resuelto, que es en parte un ejercicio con parámetros, como vieron hoy, como vieron con Mónica hoy el 20, bueno, el 24 tiene parámetros para determinar continuidad y derivabilidad. Como modelo le subí el 24B. La clase que viene, porque yo tengo que seguir avanzando con teoría, y ustedes con todo lo que vieron, en realidad, con todo lo que vieron pueden llegar perfectamente hasta el ejercicio 32 inclusive. El ejercicio 32 lo explico yo en video también. Está hecho en un video. Y todo lo que vimos hasta ahora es tarea 1, 2, 3 y 4. La clase que viene yo voy a tener que trabajar con la tarea 5, que es derivada de las funciones inversas. Tarea 5 y tarea 6, derivadas de las inversas, derivación implícita y derivación logarítmica. Si esta fue heavy, no se imaginan lo que es la clase que viene. Así que, mirando todo,
el ejercicio 32, si no miran uno de los videos que está en la tarea 4, que lo explico yo, lo explico justamente ese ejercicio, lo explico en video tal cual está ahí, y bueno, a lo mejor se les dificulta, tiene que ver con regla de la cadena y con todo lo que estuvimos viendo hoy de los conceptos de la recta tangente, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero no habíamos ejercitado mucho. Así que hasta el 32 pueden llegar, avanzar y mirar, tarea 1, 2, 3 y 4, completar lo que se hace en clase con esas tareas, ¿sí? Y para que no les resulte tan complicada la clase del lunes, el que quiere ir mirando la tarea 5, mírenla, porque yo voy a trabajar en base a esa tarea. ¿Están ahí o...? Ok, profe. Es mucho, chicos, pero esto es así. Esto es así. Es así. En todas las comisiones es así, no solamente nosotros, ¿no? ¿Estamos? Bueno. Nos vemos el lunes. ¿Todo claro? Todo Sí, claro. Si no practican derivadas, chicos, ya se empieza a Buen fin de acumular. semana. ¿Está? Sí, profe. Hasta el lunes, chicos. Hasta el lunes, gracias. Hasta el lunes para todos. Hasta el Buen lunes, fin profe. de... Chao, profe. Nos vemos. Buen Buen fin fin de. de. Chao. Gracias por la profe, clase. hasta lunes.